a nuestro compañero Javier para que lleve adelante esta primera actividad. Pues buenos días con todos, con todas. Desde el Perú, pues les damos un saludo muy fraternal, sobre todo en este día del Día del Trabajador, la Trabajadora, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID, pero que no nos detiene para seguir desarrollando nuestro trabajo con varones. Hoy vamos a dar inicio a las conferencias internacionales sobre masculinidades, avances y perspectivas en el trabajo con hombres. Les agradecemos por conectarse, les agradecemos por el interés. Esperamos que estas conferencias, estas reflexiones entre compañeros, compañeras, pues nos ayude a ir mejorando y a ir mirando, teniendo una nueva perspectiva de vida sobre el trabajo con los varones. Voy a invitar en esta mañana, a quien le doy la bienvenida, es a nuestra compañera Sara Bromar, que ya está aquí conectada. Ella es representante en el Perú de la Fundación Friedrich Ebert, quien nos va a dar un saludo. Sara, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. En estos tiempos difíciles que estamos pasando todos, ¿no? Se destaca aún más las inigualdades en nuestras sociedades. Y este foro busca equilibrar en la medida posible esta desigualdad entre los géneros. La inclusión de los varones, es decir, masculinidades, ha sido y sigue siendo una brecha en los esfuerzos de alcanzar la transversalidad de género. Y eso es vital si queremos alcanzar una agenda de igualdad entre los géneros. Entonces, tanto feminismo como masculinidades es el otro lado de la moneda. Y, en fin, de lo que estamos hablando son simplemente derechos humanos, ¿no? En que los dos tenemos que participar. Para los que no conocen la Fundación Friedrich Ebert, estamos en el Perú desde unos 50 años y seguimos los objetivos de la democracia social, es decir, libertad, justicia y solidaridad. Entonces, tal vez ustedes pueden apreciar que este foro justamente se trata de justicia y solidaridad entre los géneros. La FES trabaja desde muchos años, más que 30 años, un programa de jóvenes líderes en democracia que se llama la Red Interquorum. Que desarrolla conceptos y metodologías para incidir en la emocionalidad, en los comportamientos y formas de comunicación y relacionamiento desde los varones en su entorno social. Desde 2005, estamos haciendo estos tipos de foros sobre el tema de masculinidades. Y en el Perú hay un interquorum incluso de varones en todas las regiones del Perú. Y esto gracias al Fondo de Población de las Naciones Unidas, de la ONG Educas Salud, Ayuda en Acción y el HIFER Internacional, que queremos agradecer. Entonces, yo espero para estos 2 días que vienen que pasamos un tiempo interesante
y que podamos analizar desde distintas perspectivas el tema de las masculinidades. Y quiero en especial felicitar las nuevas masculinidades de Piura, el Plan Internacional, la red Men Engage en América Latina y la red Interquorum Piura por organizar estas conferencias. Y bueno, les deseo días fructíferos, yo creo que se dice. Muchas gracias. Bien, Sara, muchísimas gracias por tus palabras. Por favor, voy a darle pase a nuestro coordinador general, a nuestro licenciado Quique Vega Gómez, pero antes de ello, por favor, les pido a todos los y las participantes que tengan la amabilidad de apagar sus cámaras para no poder generar interrupciones. Solamente van a estar activadas las cámaras de quienes van a exponer, y los audios de la misma manera se activarán en el momento cuando terminen los conferencistas para que ustedes puedan realizar algunas preguntas. Quique Vegas, bienvenido, coordinador general de nuestra organización Varones por Nuevas Masculinidades, Piura, Perú, quien nos va a presentar el evento. Quique, bienvenido. Por favor, si activas tu audio. Gracias, Quique. Listo, gracias, Javier. A ti, muchas gracias a todos, a todas, a todes quienes se han conectado esta mañana a estas conferencias, que las hemos preparado con mucho amor hacia todos ustedes, porque el trabajo que la organización Varones por Nuevas Masculinidades viene realizando en Piura desde el año 2015 tiene ese propósito, el poder facilitar procesos de reflexión en relación a cómo los hombres venimos viviendo nuestras identidades masculinas. Este es uno de los proyectos que la organización tiene. Nosotros tenemos ya hace un año un programa también en la radio, en una radio local aquí en Piura, que se llama Lo que callamos los hombres, donde también abordamos diversas entradas y enfoques de la vida de los hombres, sus retos y sus procesos de desaprendizajes de estas masculinidades hegemónicas, violentas y machistas que no nos permiten llegar a ese horizonte de igualdad que todos, todas y todes queremos. Es para mí, la verdad, una emoción la que me embarga junto a mis compañeros, Javier Chandubí, Alex Núñez, Geli Rivera, Stephanie Cienfuegos, Robinson Morales y otros compañeros, el haber podido organizar este conjunto de conferencias, gracias también a la respuesta de los conferencistas a esta propuesta que les hicimos llegar hace un par de semanas atrás, y a la cual nos dieron inmediatamente su respuesta de querer sumarse a esta iniciativa, que iba a permitir que el conocimiento generado a través de la experiencia de vida, la experiencia en el mundo académico y la experiencia en lo profesional, pueda transmitirse, trasladarse a través de este nuevo canal al cual todos estamos retados a poder usar e implementar en los siguientes tiempos, ¿no? La vida ya ha cambiado para todos, para todas, para todes, y esperamos que estos canales puedan, y las herramientas de la tecnología y la información puedan acercarnos, continuar acercándonos y mejorando nuestros propios procesos. Bueno, para nosotros como organización es un gran gusto el poder tener en estos días y en esta mañana que comenzamos a Lucho Fabri y a Miguel Ángel Ramos, con quienes vamos a dar apertura a las conferencias, pero también durante estos 2 días vamos a tener a otros especialistas, conocedores de la materia ya por más de 20 años. Vamos a tener a Lilian Cabrera, a Hugo Uberman, a José Alfredo, a Roberto Garda, a Leonardo García, a Sara Bir, también quienes nos van a acompañar en este proceso de aprendizaje y reflexión conjunta. Y obviamente no quiero tampoco dejar de agradecer a las instituciones que han hecho o han permitido que este evento se realice. A la Fundación Freix Esbern Stiftung, a través de Sara y a través de Raúl Teco, quienes nos están apoyando en esta iniciativa, a Plan Internacional, a través de su directora, a través de su gerente regional, Lilian Cabrera, a José Alfredo de Men Engage Latinoamérica,
y a los chicos de la red Interquorum, con quienes también venimos coordinando acciones y esperamos que al futuro podamos aquí desde Piura continuar promoviendo un conjunto de acciones y a través de repente las redes que ellos, las cuales integran, también podamos continuar estos procesos. Yo solamente quiero concluir esta pequeña intervención porque queremos todos escuchar a Lucho y a Miguel, manifestándoles que ustedes cuentan con nuestras convicciones, con nuestro corazón y con nuestras manos, porque esperamos que juntos podamos de manera sinérgica lograr esa tan ansiada y anhelada transformación social que esperamos, en la cual todos, todas y todes podamos encontrar esos horizontes de paz, de igualdad, de respeto y tolerancia que necesitamos y requerimos para poder vivir de una manera más digna y en libertad. Bienvenidos y bienvenidas y empezamos este foro de aprendizaje. Javier. Así es, gracias Quique por tus palabras, y bueno, antes de hacer la presentación a nuestro primer conferencista, les vuelvo a indicar o les vuelvo a recordar cuáles son las indicaciones que hemos puesto para poder desarrollar estas conferencias a través de este foro sin ningún inconveniente. Les pedimos a todos los y las participantes que por favor apaguen sus cámaras, que si quieren realizar alguna pregunta lo pueden hacer a través del chat. Estas luego van a ser entregadas a los conferencistas para que las puedan desarrollar en un tiempo prudencial que ya hemos establecido. Así que les invito por favor a las personas que están conectadas a que apaguen sus cámaras y que solamente quede el conferencista que está presente. Vamos a presentarlo. Él es el doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencias Políticas, docente universitario, integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, coordinador del área de Género y Sexualidad de la Universidad Nacional de Rosario. Él es el doctor Luis Fabre, argentino, quien hoy día nos conversará, reflexionará y ayudará un poco en nuestro trabajo con el tema la masculinidad incomodada, varones y feminismos. Doctor Luis Fabri, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y el evento es todo suyo en el espacio acordado. Buenos días. Buenas, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, están bien. Bueno, antes que nada, feliz día de los y las trabajadoras. Y gracias por acompañarnos, a quienes han sumado a esta iniciativa que con tanto trabajo impulsaron desde Piura los compañeros de Varones por las Nuevas Masculinidades. Agradecerles, por supuesto, la invitación, el esfuerzo, la gestión de todo este trabajo. Acá mi gato también quiere participar. Agradecer también, ya que estamos, a los compañeros y compañeras de la Red Peruana de Masculinidades, que fueron quienes me invitaron el año pasado al segundo coloquio nacional, y gracias al cual pude conocer también a los compañeros de Piura y establecer el lazo que hoy permite, digamos, estar con ustedes acompañándoles. Y de paso, ¿por qué no? También saludar a los compañeros de la Asamblea de Varones Antipatriarcales de Lima, que si la pandemia nos lo permite, este año van a estar siendo sede del Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales. Bueno, como verán, hay varios compañeros y compañeras con los que venimos relacionándonos allá en Perú, a pesar de que hace muy poquito fui por primera vez. Y eso también tiene que ver con los esfuerzos que estamos realizando desde Men Engage para poder enlazarnos justamente con otras experiencias de trabajo con varones y masculinidades a lo largo y ancho de nuestro continente. En principio, compartirles algunas otras características de esta presentación, que no tienen que ver tanto con las credenciales académicas, universitarias o profesionales, sino fundamentalmente con los recorridos personales, subjetivos, singulares, que me llevan a estar involucrado en esta agenda de activismo y de investigación. Bueno, me presentaron como Luis, mi nombre es Luciano, de todos modos me conocen en general como Lucho, pero me suele pasar que cuando salgo de Argentina
crean que mi nombre es Luis, porque es el apodo que muchas veces, es el nombre por el cual se usa el apodo de Lucho en muchos otros lugares. Bueno, soy Lucho, me defino, me percibo, me nombro, me identifico como un varón cisgénero y puto. Cisgénero, para quienes no saben, somos aquellas personas que nos identificamos con el mismo género que nos asignaron al nacer. En mi caso me asignaron como varón y así me identifico, aunque conflictivamente con esa categoría y mucho de lo que significa en términos históricos y sociológicos. Y me nombro a mí mismo como puto porque es una forma de politizar una experiencia vinculada a una sexualidad no normativa, al hecho de no ser heterosexual. Puto es una palabra que se utiliza en Argentina y en algunos otros lugares como insulto hacia aquellas personas asignadas como varones que no expresamos nuestra masculinidad o nuestra sexualidad como las normas de género indican. Y nos apropiamos de ese insulto de manera reivindicativa, de manera orgullosa, podríamos decir, para denunciar que el problema no es nuestra sexualidad disidente o nuestra expresión de género no tradicional o no normativa, sino que el problema es un sistema que plantea la heterosexualidad como obligatoria, como compulsiva y como la única orientación y práctica sexual legítima. Por eso es que me parece importante poder contar desde dónde hablo. Durante muchos años, sobre todo iniciando este proceso en el año 2009, es que armamos el primer colectivo de varones antipatriarcales en Argentina, en la ciudad de La Plata, una experiencia en la que estuve participando durante al menos 5 o 6 años. Luego participé un par de años en las colectivas feministas Mala Junta, que son unas colectivas mixtas, populares, disidentes, que forman parte de organizaciones más amplias del espectro de las izquierdas populares. Y desde fines del 2018 venimos trabajando en lo que denominamos Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Que es una institución que construimos junto a Ariel Sánchez en La Plata, Agostina Chiodi y Juan Carlos Escobar en Ciudad de Buenos Aires, Daniel Tepas, Ignacio Rodríguez y Fernando Ferraro en Ciudad de Rosario, y otros compañeros que se vienen sumando a esta experiencia que tiene como objetivo principal incidir en las agendas de políticas de género para incluir de manera cada vez más progresiva políticas destinadas al trabajo con varones. Quizás por vicio profesional o disciplinar, vinculado, digamos, a mi pertenencia, digamos, a este ámbito de la ciencia política o de las ciencias sociales, y también a este recorrido más en clave militante, una de las cosas que me preguntaba, siento que me han invitado, digamos, a este espacio de apertura de las conferencias, es intentar situar algunas coordenadas de la coyuntura histórica y política en la que estamos debatiendo y ensayando el trabajo con varones. Desde mi punto de vista no es menor ni secundario poder tener una caracterización de cuál es el momento histórico en el cual estamos interviniendo, porque entiendo, porque estoy convencido de que las políticas que vamos a generar, a crear, a desarrollar y a proponer para el trabajo con varones no son las mismas en cualquier contexto, ¿no? En ese sentido, pensando en un contexto más general de caracterización de coyuntura, al menos desde el 2015 a esta parte, buena parte de los feminismos vienen hablando de una cuarta ola feminista, ¿no? La metáfora de las olas es recurrente en la historización y en la genealogía de los movimientos feministas para poder explicar los momentos de mayor auge, mayor capacidad de movilización y de incidencia. Y desde el 2015 se viene bautizando este momento político, digamos, como una cuarta ola, en función de el surgimiento del Ni Una Menos y su expansión desde el sur global al resto del mundo,
denunciando las violencias machistas y femicidios, una ola que recurre a las huelgas y paros internacionales de mujeres y de disidencias sexogenéricas como mecanismo de protesta ante este capitalismo patriarcal, que demanda el reconocimiento y la remuneración de los trabajos de cuidado históricamente delegados en las mujeres, que demanda de igualdad de oportunidades y de condiciones de trabajo en el sistema productivo, pero que también demanda la jerarquización de una mirada feminista de la economía que ponga a la reproducción social en el centro de la organización del sistema económico y no a las ganancias capitalistas, ¿no? Esta cuarta ola, además, coexiste y disputa paradojalmente, si se quiere, con una reacción conservadora, ¿no? Digo, esto es importante poder situarlo para no creer que es una cuestión de mera evolución natural, cultural y social, donde vamos progresivamente, indefectiblemente, a un escenario de mayor democratización o de igualdad. Acá lo tenemos a Pochuelo en cámara. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta cuarta ola convive con una reacción conservadora de tinte autoritario, con programas xenófobos, misóginos, con un base en fundamentalismos religiosos, antifeministas, que tienen como caballito de batalla la lucha contra esto que llaman ideología de género, ¿no? Como si postulara la heterosexualidad como la única orientación sexual posible, natural o legítima, y a la masculinidad como superior a la feminidad no fueran principios ideológicos, ¿no? Exponer las operaciones ideológicas de estos sectores conservadores y fundamentalistas también es parte de la tarea y el desafío que tenemos en esta etapa. Este contexto que vengo describiendo entre esta coexistencia conflictiva entre una cuarta ola feminista y una reacción conservadora se complejiza actualmente en una situación de pandemia mundial y de emergencia sanitaria, ¿no? Algunos rasgos que nos desafían a pensar el momento que estamos transitando, ¿no? Con esa complejidad o esa dificultad de hacer una caracterización política de la coyuntura en la que estamos de algún modo viviendo. Tienen que ver con una redomesticación de las mujeres, con una pérdida progresiva de protagonismo en el espacio público y callejero de las mujeres en general y de los movimientos feministas en particular. Esto es un problema para esta coyuntura feminista que veníamos describiendo, que en buena medida el auge y movilización tiene que ver con haber ganado las calles, ¿no? Bueno, hoy en un contexto de distanciamiento social y de cuarentena, hay un retiro, hay un repliegue del escenario público y callejero que nos instalan esa complejidad de poder, por ejemplo, pensar nuevas formas de movilización, de acción colectiva y de incidencia política cuando no podemos habitar la calle, ¿no? Cómo esto implica también una recarga de las tareas domésticas y de cuidados, reforzando la explotación de los tiempos, de los cuerpos y de las capacidades de las mujeres y feminidades, a la vez cómo aumentan los riesgos de padecimiento de las violencias machistas por la situación de encierro, y por cómo este encierro restringe las posibilidades de los hombres de cumplir con esos mandatos tradicionales de masculinidad, vinculados a la posibilidad de ser el proveedor de familia, lo cual está cada vez más vedado, condicionado, digamos, por la imposibilidad de asistir a los lugares de trabajo, sobre todo para todos aquellos varones que son trabajadores informales, cuentapropistas, rurales, etcétera, que no tienen un salario en situación de dependencia que puedan seguir cobrando a pesar de no poder salir de sus hogares. Cómo esto a la vez pone a los varones en una situación de fragilidad, de vulnerabilidad, que coaliciona con sus idearios de masculinidad, sintiendo que no están en situación de poder proteger a sus familias. Cómo a la vez la pérdida del protagonismo en el espacio público por parte de los varones se vive como una amenaza a los privilegios
de la masculinidad y nos obligan a habitar un territorio que, a pesar de que es nuestro hogar, suele ser un territorio que habitamos en calidad de visitantes, ¿no? Aquel territorio al que volvemos después de nuestro desempeño central y prioritario en el ámbito de lo público y de lo productivo. Si ya la cuarta ola nos ponía en una situación de desorientación, en el sentido de que los cimientos sobre los cuales nuestra masculinidad normativa tradicional se había construido y posicionado, y generando diversidad de reacciones, en buena medida caracterizadas por forma de resistencia masculina ante esta cuarta ola feminista, este contexto de emergencia sanitaria y de aislamiento refuerza, complejiza y profundiza esa desorientación. Y nos desafía, sobre todo a quienes venimos trabajando con varones, a pensar, a imaginar, a crear cómo podemos acompañar y acompañarnos en esta situación y qué políticas públicas necesitamos en lo inmediato y de cara al escenario post-pandemia para el trabajo con varones. Voy a compartir algunas mínimas ideas en relación a esto para que en todo caso después podamos intercambiarlo y también para que se pueda enriquecer con los aportes que seguramente van a hacer los demás conferencistas a lo largo de estas 2 jornadas. En lo inmediato, considero que es fundamental poder contar con políticas estatales y comunitarias de asistencia alimentaria a las familias y de resguardo de los puestos de trabajo y empleo, como también mecanismos no solo de protección en general de la ciudadanía en un contexto de emergencia, sino también de disminución de aquellos factores de vulnerabilidad y crisis que pueden impactar en la masculinidad, aumentando las situaciones de tensión, de conflicto y de violencia intradoméstica. Al mismo tiempo, cómo pensamos, diseñamos o impulsamos campañas de sensibilización, contención y asistencia a varones que ejercen violencia machista, para dar seguimiento en el contexto de aislamiento. Cómo creamos líneas de atención telefónica a varones, cómo virtualizamos los dispositivos grupales de atención a varones agresores, cómo ofrecemos ayuda a esos varones al mismo tiempo que transmitimos desde las instituciones estatales y comunitarias que estamos monitoreando esas prácticas. También por el incremento de la sensación de impunidad que genera en muchos de estos varones el sentir que los muros de la propia casa resguardan la posibilidad de ejercer violencia sin consecuencias, ¿no? Y a la vez cómo entendemos que estas políticas no son en sí mismas políticas de ayuda a los varones agresores, sino que son parte de un sistema de protección ampliado hacia las mujeres que están siendo agredidas, ¿no? Cómo pensamos al mismo tiempo campañas de involucramiento de los varones en las tareas de cuidado, en el trabajo de cuidado, tanto pensándolo desde su dimensión doméstica, hogareña, tareas vinculadas a la higiene, a la salud, pero también tareas de responsabilidad en la contención afectiva y emocional de aquellas personas con las que los varones nos vinculamos. Cómo acompañamos a las infancias en la situación excepcional que están transitando, en las tareas escolares y la recarga y la exigencia que eso les implica en este momento, como, por ejemplo, los varones que se encuentran separados de sus parejas y familias, también piensan en las formas de reforzar las ayudas, las cuotas alimentarias, el ejercicio de una paternidad activa y responsable, ¿no? Y más allá de la pandemia, más allá de la situación de emergencia excepcional que estamos transitando, cómo capitalizar esta experiencia, ¿no? Cómo capitalizar esta experiencia doméstica extraordinaria que significa para los varones el confinamiento. El otro día en una conversación también con compañeros que organizaron compañeros de CISTAC en Bolivia, nos preguntábamos
si iba a haber aprendizajes de esta experiencia por parte de los varones y cómo podían llegar a perdurar en el tiempo, cómo la experiencia de confinamiento en el ámbito de lo doméstico podría suponer una resocialización de esa masculinidad más allá del contexto de la pandemia. Bueno, creo yo que eso no está garantizado y que la posibilidad de hacer de esta experiencia un aprendizaje y alguna modificación de las formas de ejercicio de la masculinidad va a depender en buena medida de qué políticas propongamos para eso, ¿no? De qué política propongamos desde las instituciones de la sociedad civil y desde las políticas públicas estatales. Entonces creo que a las políticas que mencionaba anteriormente para el contexto de la pandemia tenemos que poder complementarlas con políticas de largo plazo que definitivamente incluyan a las masculinidades y a los varones en las agendas de las políticas de género construidas desde los estados, ¿no? Por un lado, poder pensar en líneas de políticas públicas y comunitarias para la formación de varones cuidadores. En la división sexual del trabajo en el marco del sistema patriarcal nos incapacita intencionalmente para el ejercicio de tareas de cuidado. Si queremos desafiar esa división sexual injusta y desigual, tenemos que socializar y resocializar a los varones en las tareas de cuidado. Hay que generar políticas de aprendizaje del autocuidado y del cuidado de los y las demás para los varones. Esto acompañado de la extensión de las licencias por paternidad, podríamos intercambiar también al respecto. Leo creo que va a hablar también un poco de eso en las conferencias de mañana, pero efectivamente las licencias por paternidad en Argentina duran de 2 a 15 días en el mejor de los casos. Cómo acompañamos la extensión de las licencias por paternidad en un trabajo de incidencia política en los ámbitos legislativos y también en los ámbitos sindicales que todavía no jerarquizan esta reivindicación, y cómo la acompañamos de cursos para la adquisición de habilidades de cuidado, de habilidades parentales por parte de los varones que vayan a tomar esas licencias. Cómo pensamos programas y políticas de educación sexual integral con perspectiva de género y masculinidades para las instituciones públicas educativas y también para los espacios educativos comunitarios, para la educación no formal y popular. Cómo pensamos campañas contra la complicidad machista, entendiendo que erosionar esos pactos de corporativismo masculino es una de las tareas feministas que tenemos que poder asumir como propias los varones. Y cómo pensamos la necesidad de articular y de fortalecer los diferentes dispositivos de atención a varones que ejercen violencia, como decía antes, no entendiéndolo como una política aislada y específica de derivación o de desviación de recursos que deberían estar siendo destinados a las mujeres agredidas para trabajar con los varones, sino entendiéndolo desde una perspectiva relacional que implica disminuir y prevenir la violencia contra las mujeres desde el abordaje de esa violencia, digamos, con los varones que la ejecutan, ¿no? Y que la ejercen. Creo yo que si entendemos, si intuimos, si sospechamos, o si imaginamos, o incluso si estamos convencidos de que el mundo no va a ser el mismo después de la situación que estamos atravesando en el marco de esta pandemia y esta emergencia sanitaria, es tiempo también de que nosotros dejemos de ser los mismos. Si el mundo va a cambiar, los varones también tenemos que cambiar con este mundo, y no para peor, no reforzando los mandatos, no reforzando la injusticia, la desigualdad, la violencia y el autoritarismo, sino sumándonos a la lucha feminista por la construcción de un mundo menos desigual, menos injusto, menos violento, porque efectivamente, sin dudas, un futuro mejor tiene que ser un futuro más feminista. Eso es lo que yo quería compartir como provocaciones iniciales, si se quiere, en esta conferencia, así que espero que hayan resonado con ellas, que les resulte de interés para el intercambio posterior, y les agradezco la escucha, que estén ahí,
y les dejo con el próximo compañero Miguel, que va a seguir compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Luciano. Ahora sí ya rectificado. Luciano, muchísimas gracias por esta reflexión. A todos, todas y todos los que están participando, pues se les ha dicho que pueden inscribirnos sus preguntas, sus consultas para hacérselas llegar a Luciano y él pueda, al terminar la segunda ponencia que viene, el doctor Miguel Ramos, la pueda un poco desarrollar. Así que todos aquellas que tengan alguna interrogante, pueden hacernos la llegar por el chat para que nosotros luego le alcancemos al doctor Luciano. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con esta segunda ponencia, ¿no? En este primer día, perdón, y tenemos la participación de Miguel Ángel Ramos, ¿no? El doctor Miguel Ángel Ramos es sociólogo y maestro en demografía, profesor asociado e investigador de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él ha sido ex coordinador del programa de hombres que renuncian a su violencia, reeducación de agresores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia por espacio de 9 años. Él nos tiene hoy la ponencia sobre varones y violencia sexual en la vida cotidiana. Doctor Miguel, muy buenos días y gracias por compartir con nosotros su experiencia. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, todos y todes. Quiero en primer lugar agradecer al colectivo de varones por nuevas masculinidades y en especial a Quique Gómez por haber organizado este importante evento y por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes algunos hallazgos de una investigación que hace un par de años realizamos aquí en Perú. Quiero empezar diciendo que para muchas mujeres y niñas la violencia es una amenaza que se agrava pues en estos tiempos de aislamiento. En términos de la pandemia de coronavirus, la casa es un lugar de protección contra este virus, pero siempre ha sido el lugar más peligroso respecto a la pandemia y la violencia contra la mujer, y en especial respecto a la violencia sexual de parte de la pareja. Según estudios, en promedio a nivel internacional, el 77% de los delitos sexuales ocurren dentro de las viviendas. Bueno, y dado que actualmente las mujeres están encerradas de manera obligatoria con las personas agresoras, es muy probable que este porcentaje haya aumentado. Como ya se dijo, durante casi 10 años trabajé en Perú en reeducación de hombres que ejercen violencia contra sus parejas desde la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde soy docente, pero con una estrategia metodológica inspirada en el colectivo de hombres por relaciones igualitarias CORIAC de México, y el énfasis estuvo centrado en el abordaje de la violencia física y la violencia emocional, pero muy poco en la violencia sexual. Entonces, consideramos que había que entenderla más profundamente para poder incorporar a nuestra labor de promoción y facilitación este tema. Por eso nos propusimos llevar a cabo una investigación junto con la profesora Nancy Palomino, la profesora de Peruana Cayetano Heredia, una investigación que tuviera pues como objetivo el explorar los significados que le otorgamos los varones a nuestra sexualidad y el ejercicio de la violencia sexual, es decir, de qué manera interpretamos y damos sentido a nuestros actos de violencia sexual. También nos interesaba el identificar algunos condicionantes que incrementan el riesgo del ejercicio de la violencia sexual. Y además también nos interesaba identificar cambios y permanencias en la complicidad social de la violencia sexual por parte de los varones, que es uno de las condicionantes también para la reproducción de la violencia
sexual. En la medida que nosotros buscábamos explorar el mundo subjetivo de los varones, utilizamos una metodología cualitativa a través de entrevistas en profundidad y grupos focales. Lo quisimos hacer en 3 ciudades del Perú, en Lima, que es la ciudad capital, en Arequipa, que es la segunda ciudad del Perú, que está en los Andes peruanos, y en Iquitos, que es la ciudad más importante de la selva amazónica, en hombres que vivan con sus parejas, hombres heterosexuales que vivan con sus parejas de edades entre 20 y 50 años. Para el caso de esta exposición solamente voy a referirme a las entrevistas en profundidad y no a los grupos focales, porque es demasiado amplia la investigación. Y nosotros hicimos unas 40 entrevistas en profundidad, pero solamente seleccionamos a los casos en los cuales hubiera algún tipo de violencia sexual, y por eso nos quedamos con 29 entrevistas, y para el análisis hicimos una división entre los varones que ejercían violación sexual a sus parejas y a varones que usaban otras formas distintas a la violación sexual, pero que constituía violencia sexual para nosotros, y por eso primero analizamos 5 casos de varones que ejercían violación sexual y 24 varones que ejercían otras formas de violencia sexual. Empecemos un poco relatando qué ocurre con estos varones que violan sistemáticamente a sus parejas. Bueno, el contexto de la crianza fueron en familias patriarcales, con una socialización sexista y machista, con mucha represión de las emociones consideradas femeninas, con castigos físicos y humillantes por parte del padre y de la madre. Y me detengo un rato acá porque consideramos que es un tema muy importante. En los 5 casos veíamos que estos hombres, cuando eran castigados física y eran humillados por ambos padres o a uno de ellos, nunca pudieron interpretar e identificar por qué eran castigados, por qué eran humillados. Y entonces ellos consideraban de que, bueno, ellos eran pues castigados porque eran malos o eran indignos de cariño y de amor de sus padres, o que ellos no podían ser sus padres. Esto es un rasgo muy interesante que había que profundizar aún más si constituye, como vamos a ver, una característica que aumente el riesgo, ¿no? Todos ellos fueron testigos asustados e impotentes de la violencia contra sus madres. En ese momento ellos querían ser grandes para defender a sus madres y pegar a sus padres. El ambiente sexista, homofóbico, no solamente se circunscribió al hogar, sino también al barrio y sobre todo a las instituciones escolares. Ahí había un tremendo terror a la feminización, a ser feminizado, a ser humillado por otros hombres, y la exigencia constante de probar hombría, ¿no? Y el terror era no solamente a violencia sexual de tipo verbal, sino además también a ultrajes sexuales. Los que no eran objeto de esta violencia, de todas maneras, andaban a la defensiva, considerando que podían ser también a un momento objeto de esta violencia, y por lo tanto tenían que desarrollar estrategias permanentes para no ser violentados de esta manera. Esto fue interiorizarse terror a la feminización, al terror a la humillación, al ser feminizado, fue interiorizado profundamente y juega un papel muy importante en la violencia sexual. Todo lo que ellos aprendieron sobre sexualidad lo aprendieron en la calle, escuchando a varones mayores que ellos o a sus pares. Aprendieron sobre cómo tener capacidad de conquistar sexualmente a las mujeres y de diversas estrategias para someterlas sexualmente. Cuando ellos inician sus relaciones de pareja, esperan que las mujeres se sometan, que las obedezcan, que reconozcan su autoridad. Y en los 5 casos hemos visto que las mujeres, según sus relatos de ellos, desarrollan estrategias de resistencia frente a este mayor poder masculino. Y esto
digamos, agrava y desarrolla una espiral de violencia física y de violencia emocional contra ellas. Y es en este contexto en que se desarrollan también las violaciones sexuales. Pero la violación sexual hemos encontrado que tiene un significado mucho más poderoso que las otras violencias, porque lo que ahí buscan estos hombres es hacerlas sentir absolutamente vulnerables. O sea, el hecho de que el hombre que dice quererlas, amarlas y protegerlas es aquel que las viola, las vuelve absolutamente vulnerables y en una situación de indefensión grave, ¿no? Y buscan también rebajarlas a la condición de objeto y humillarlas. Cuando les preguntaba por qué las violaban, ellos decían en general para humillarlas. ¿Y por qué para humillarlas? Porque el no aceptar tener sexo en el momento que ellos quieren es interpretado por estos hombres como negarles el disfrute a un derecho propio, el cuerpo de la mujer, y también el negarles la realización como hombres en el cuerpo de mujeres, y todo lo cual ellos consideran que los desvalorizan y los humillan, ¿no? Entonces, la fuerzan no solo para obtener satisfacción sexual cuando ellos quieren, eso ya pasa a un segundo nivel, sino lo que buscan es humillarlas, rebajarlas y sobre todo hacerles sentir todo el peso de su poder. Todos señalan que mientras se ejecutaban esta acción violatoria, ellos se sentían bien. Es decir, experimentaban placer durante la agresión. Pero ya no era solamente placer sexual, sino principalmente placer de la dominación. La violación aparece como un intento desesperado para tener control sobre las mujeres, aunque sea por pocos minutos. Posteriormente, dicen sentirse mal y dicen sentirse arrepentidos. Pero ahí lo que vemos en ellos es un temor a que este hecho ocasione que ellas los dejen, porque saben que las mujeres tienen la posibilidad y la capacidad de dejarlos, y eso los aterra, y eso, si ocurre, los hundiría en la mayor humillación y en la mayor desvalorización. Respecto a los otros hombres, que son la mayoría, que usan otras formas de violencia sexual, se socializaron y crecieron en ambientes parecidos, contextos familiares y públicos muy similares a los anteriores, sexistas, machistas, etc. Pero había un aspecto ahí que era general en estos hombres, y había que estudiar más y profundizar, no puedo generalizar, de que todos ellos consideran que si bien ellos recibieron castigos físicos, todos ellos consideran que esos castigos físicos ahora han sido justos, porque ellos transgredieron a una norma u orden paternal, y por lo tanto era correcto que hayan sido castigados de esa manera. Algunos inclusive plantean de que gracias a eso ellos son hombres de bien y no son delincuentes. Es importante ver si este es un factor de riesgo, pero lo que sí hace notar es que da ciertas condiciones para diferencias entre hombres agresores. Todos ellos recusan la violación sexual, están en contra de la violación sexual, pero logran su cometido, es decir, torcer la voluntad de las mujeres, arrancar a las mujeres un consentimiento no deseado, mediante diversos procedimientos de presión psicológica, utilizando su mayor poder social y cultural, aunque también el físico. Y entonces hemos encontrado una serie de estrategias, por ejemplo, la insistencia hasta el cansancio, el chantaje emocional, la manipulación, el forzamiento a realizar un acto sexual dentro de una relación sexual consentida, la amenaza, el miedo. La insistencia hasta el cansancio, por ejemplo, es la práctica mucho más extendida y es empleada a lo largo de toda su trayectoria sexual desde la adolescencia. Lo aprenden y lo naturalizan como una forma de relacionarse con las mujeres. Bueno, la estrategia es similar en todos los casos. Cuando la mujer ocasionalmente no acepta tener una relación sexual, empiezan a abrazarlas, a besarlas, a manosearlas, sus partes íntimas, buscando excitarlas,
decirles palabras románticas hasta que por fin logren que la mujer acepte. Cuando les preguntaba si esto significaba forzar a las mujeres, todos ellos plantean de que no, de ninguna manera. Eso es parte del juego natural en las relaciones de pareja. Una mujer decente, según ellos, siempre va a decir que no. Y es parte del rol conquistador de los hombres convertir ese no en un sí. Ahora, hay toda esta creencia de que los deseos femeninos en mujeres, entre comillas, decentes, estarían como naturalmente dormidos y habría que despertarlos mediante estos actos para excitarlas en el momento en que los varones sientan deseos sexuales. La otra forma bastante extendida es el chantaje, ¿no? Ahí, pues, chantajea quien tiene mayor poder y mayor dominio sobre algo que es importante, crucial en la vida de la otra persona, ¿no? Y amenaza, digamos, con afectarlas si no satisface su deseo. En este caso, siempre hay este enganche emocional y afectivo de las mujeres en estas relaciones de pareja y es utilizado por estos hombres. Y entonces una de las prácticas más generalizadas es la amenaza de la infidelidad, ¿no? Si tú no aceptas esta relación sexual, yo tengo necesidades sexuales y por lo tanto no me queda más remedio que ir a buscar a otra mujer. O cuando están iniciando una relación de pareja, si la mujer no acepta iniciar las relaciones sexuales, es también amenazada con dejarla y irse con otra mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué los varones, pues, pueden amenazar a sus parejas tan libremente a buscar a otra mujer, y las mujeres no pueden decir lo mismo? Si tú lo haces, yo también voy a hacer lo mismo que tú. El problema es que son las construcciones sociales y culturales respecto a la sexualidad femenina que están jugando un papel importante, ¿no? Todos estos mitos de la virginidad, la fidelidad, la pasividad, las vinculaciones del sexo con el amor romántico, en exclusividad para las mujeres, no para los hombres, y todo el férreo control social existente sobre ellas, pues las convierte en sujetos muy vulnerables frente al mayor poder masculino, ¿no? Y esa facilidad que tenemos los varones para la búsqueda de la satisfacción sexual, divorciada del afecto, de los sentimientos, lo aprendemos desde la adolescencia, nos otorgan bastante ventajas en estas relaciones de poder con las mujeres. El otro tema es la manipulación, por ejemplo, que también es utilizada Los plásticos. No, allá afuera, allá al ladito de la puerta. En el caso de los varones, lo que hacen es, sobre todo cuando empieza una relación de pareja, y las mujeres no aceptan empezar una relación sexual porque quieren tener mayor seguridad en que esta relación va a tener futuro, inclusive se proyectan con los hombres, y entonces los hombres lo que hacen es buscar escenarios falsos, ficticios, para provocar, diríamos, seguridad de las mujeres, para que las mujeres se confíen que ellos las aman y que realmente buscan entablar una relación estable, pero solo con el propósito de obtener un asentimiento para iniciar una relación sexual. Lo logran y ahí vimos una serie de situaciones increíbles en las cuales se crean escenarios falsos solamente para lograr esto y luego las dejan, ¿no? Entonces, esta es otra forma también. El forzamiento a realizar un acto sexual dentro de un acto sexual consentido. Esto sobre todo se da cuando logran tener una relación consensuada, relación sexual consensuada, pero ahí dentro de esta relación sexual consensuada lo que se hace es forzar a que la mujer realice un acto en el cual ella no está de acuerdo. Por ejemplo, hemos visto varias veces que un acto sexual consensuado se aprovecha para forzar dentro de él, por ejemplo, relaciones sexuales anales o algún tipo de sexo oral que ella no está de acuerdo, pero se fuerza a la mujer, ¿no? Prácticamente es un acto de violación, pero que ellos no lo consideran de esa manera. El otro es el asentimiento por miedo a actos de venganza masculina. Ocurre generalmente cuando el varón tiene una trayectoria abusiva y ella trata de evitar un acto de mayor violencia y por lo tanto acepta la relación sexual. O también hay actos de violencia cuando la pareja se ha resistido
a tener una relación sexual y a través de las otras formas que ya les he explicado, aceptan, al final, ellos se vengan dentro de la relación sexual con acto sexual, digamos, violento, ¿no? Entonces, todas estas maneras de conseguir lo mismo que los que violan a sus parejas, no les acarrea a ellos culpa como a los primeros. Incluso, aunque saben que utilizan tácticas que fuerzan la voluntad de las mujeres. Varios dicen no ejercer violencia contra sus parejas y ni siquiera presión, sobre todo la de insistencia hasta el cansancio. Todas estas formas están como muy naturalizadas y inclusive hasta más naturalizadas que la violencia física y emocional. Y esto me hace también señalarles que, por ejemplo, de los primeros 5 casos de violación sexual, ninguno de sus parejas los ha denunciado judicialmente. Las denuncias que tienen estos hombres que violan a sus parejas son por violencia física y por violencia emocional, ninguno por violencia sexual. Ahora, en casos de que ellos acepten que ciertamente sí las están presionando, consideran que de todas maneras están actuando legítimamente, dado que existe un supuesto derecho de obtener servicios sexuales de las mujeres cuando, y porque en este momento les está siendo negado ese derecho y por lo tanto consideran que esta presión puede ser legítima, ¿no? Bueno, ya a manera de conclusiones, debo decir en primer lugar que la violencia sexual es una práctica pues sistemática que está simbolizando y encarnando relaciones de poder principalmente sobre el cuerpo y la libertad de las mujeres. También hay que anotar que la violencia sexual también es en una etapa importante de vida de los varones, es utilizada contra los varones y hay poco trabajo sobre eso, de la violencia sexual de varones contra otros varones, sobre todo en la adolescencia, y como un medio para disciplinar los cuerpos masculinos, ¿no? En todo este tema, este dispositivo de vigilar y castigar, utiliza la violencia sexual, ¿no? Entonces provoca el terror a la feminización, a la humillación, a la necesidad de siempre estar demostrando hombría, y todo esto son motores de la violencia sexual contra las mujeres, contra otros hombres y contra los mismos hombres, ¿no? Ya hemos visto que para los que ejercen la violación sexual, el objetivo es fundamentalmente la dominación, el sometimiento, el placer de la dominación, para contrarrestar la humillación que ellos sienten, ¿no? El placer sexual pasa a un segundo nivel. Para la mayoría de los participantes en este estudio, ellos están buscando, entre comillas, el consentimiento femenino. Pero este consentimiento es arrancado en un contexto de gran desbalance de poder. O sea, ¿de qué consentimiento estamos hablando? En un contexto de desbalance de poder. A todos ellos les es difícil visualizar que sus estrategias de presión y coerción sexual constituyen violencia sexual. Ahí lo que hemos visto es una ausencia total de empatía. O sea, cuando estos hombres hablan, las mujeres aparecen como deshumanizadas, sin sentimientos, sin intereses, ¿no? Y ahí todo esto es producto de largo proceso de socialización en la represión dura de las emociones de los hombres, que hacen que se vuelvan insensibles consigo mismos y también por eso insensibles con las otras personas. Eso les impide ponerse en los zapatos de las otras personas. Eso es un tema central, ¿no? Y por último, no suma de ninguna manera la posibilidad de iniciativa ni autonomía sexual de las mujeres. ¿Cómo trabajar cambios en los hombres? Yo creo que no basta, diríamos, lanzar discursos de crítica al sistema patriarcal, machista, sexista, sino a la vez trabajamos con las historias personales de estos hombres, ¿no? Desde la historia de las emociones de estos hombres, para deconstruir sus masculinidades. Esto hay que empezarlo muy tiernamente desde la escuela, ciertamente, pero con hombres adultos con los que yo trabajo, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí yo traería una frase de Michael Kaufman que dice que para ciertamente lograr cambios en los hombres hay que traspasar este duro muro represivo de super yo
¿no? De esta caparazón que construimos, de esta máscara que construimos los hombres, ¿no? A lo largo de nuestras vidas, y hacer consciente esta gama de emociones que aparece en el acto violento, ¿no? Y poner en evidencia las creencias sobre las cuales estas emociones se sostienen. Y ahí es cuando hay que cuestionar los falsos supuestos sobre los cuales estas creencias se erigen y darle un nuevo significado a lo que es ser hombre, más igualitario, más respetuoso de los derechos de las mujeres y más autónomo. Bueno, aquí yo me quedaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias Miguel por tus reflexiones, por la presentación de estas investigaciones y de ese trabajo que viene realizando a lo largo de ya varios años. Bien, como decíamos en la dinámica de estas conferencias, vamos a darle pase a Luciano Fabri para que dé respuesta a las inquietudes, a las preguntas que ustedes han realizado a lo largo de su discernimiento. De la misma manera, les invitamos que por el chat, por interno, nos pueden escribir también las consultas, preguntas, inquietudes que tengan hacia el doctor Miguel Ramos para también hacérselas alcanzar y él pueda, después de la respuesta del doctor Luis Fabri, también pueda dar respuesta a sus inquietudes. Adelante, doctor Luis Fabri. Luciano Fabri. Está bien, ya está, voy a asumir el nuevo nombre. Bueno, muchas gracias y gracias Miguel también por compartir tus reflexiones y tu investigación. Acá nos venimos preguntando varias cuestiones en relación al trabajo con hombres que ejercen violencia y con la particularidad del ejercicio de las violencias sexuales, porque de hecho muchos de los dispositivos existentes, que son pocos, no trabajan con varones que ejercen violencia sexual. Lo cual, digamos, nos pone en un desafío aún mayor para esa especificidad, porque lo cierto es que si ya carecemos de herramientas de abordaje, de atención y acompañamiento a los hombres que ejercen violencia, más aún cuando se trata del ejercicio de la violencia sexual. A mí me parecía interesante algo de lo último que decía Miguel en relación a que claramente no alcanzan, digamos, con los discursos o las políticas abstractas o las consignas, sino que hay que reparar en la singularidad de las historias de estos hombres que ejercen violencia y cómo efectivamente construyeron sus masculinidades de manera que hoy se encuentran en esta situación, ¿no? Ahora, también lo que me parece que nos desafía en general a quienes nos interesa pensar ese trabajo más interpersonal y subjetivo con los varones, pero a la vez hacerlo contextualizando, digamos, en qué momento histórico, espacial estamos trabajando con esos varones, es construir también mallas interpretativas de esas historias singulares. Es decir, desde dónde escuchamos y acompañamos esas historias, porque por supuesto que en función de los paradigmas, de las miradas epistemológicas, teóricas, conceptuales, incluso desde los abordajes metodológicos en términos terapéuticos o de grupos psicosocioeducativos, los acompañamientos a los varones que ejercen esas violencias van a ser muy distintos, ¿no? Y los resultados de las intervenciones también. Entonces, una de las cuestiones que yo pensaba y resonaba cuando lo escuchaba a Miguel describir estas violencias sexuales también tenía que ver con esta idea, digamos, de que suponer que el cuerpo de la otra me pertenece, digamos, o debería estar a disposición de mi propio placer sexual o de mi propia necesidad de restaurar una imagen poderosa de mí mismo, porque la mayoría de las violencias sexuales, como bien decían, no tienen que ver, digamos, con la búsqueda de un placer, sino de un disciplinamiento, control y ejercicio de poder. Como este dispositivo de masculinidad en el cual nos socializamos, que nos hace pensar, creer, estar convencidos de que los tiempos, de que los cuerpos, de que las sexualidades, de que las energías, de que las capacidades de las mujeres y de las feminidades deberían estar a nuestra disposición, es un dispositivo que cobra mayor visibilidad por lo cruel o lo grotesco que puede ser su despliegue a la hora de las violencias sexuales,
pero que es el mismo dispositivo que después nos lleva a tener prácticas micromachistas en el ámbito de lo cotidiano, a quienes no ejercemos violencia sexual o violencia física, digamos, en ese nivel o en ese grado. ¿A qué me refiero con esto? A que me parece que también es necesario abordar las violencias machistas sin pensar que algunos varones estamos por fuera de esas violencias. Creo que todos los varones estamos entrenados para ejercer violencia de manera impune y legitimada por la cultura patriarcal para poder acceder a las posiciones de jerarquía y sostenerlas. Algunos varones lo hacen llevando a partir de esas historias singulares esas violencias a niveles mucho más crueles y grotescos, pero me parecería un problema el creer que el resto de los varones estamos por fuera, que estamos por encima, que somos moralmente superiores porque no ejercemos la violencia a ese nivel. En función de esto también es que me parece que hay que poder pensar esos abordajes de las violencias machistas. Yo pensaba, digamos, en esta pregunta en relación a los recursos que hacían desde Ecuador, y cómo esto, digamos, de algún modo se puso en discusión muy recientemente en Argentina a partir de la difusión de un par de servicios de atención telefónica a varones agresores, donde desde parte del feminismo se ha considerado que esa era una forma de desviar recursos de la atención a las mujeres agredidas. En principio me parece importante no reaccionar en contra de la existencia de estos dispositivos antes de saber de qué se tratan. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que hay un supuesto de un desvío de recursos que no es tal. En principio, digamos, porque los dispositivos de atención a varones hoy no tienen recursos más que la voluntad de las trabajadoras y trabajadores que los llevan adelante. Entonces, suponer que eso está absorbiendo o desviando recursos de la atención a mujeres víctimas de violencia tiene quizás que ver más con un temor o a veces con un prejuicio que con un estado de situación real. Una trabajadora social con un teléfono con carga para WhatsApp y atender los llamados de los varones no es desvío de recursos. Me parece que hoy la falta de recursos a la atención de mujeres en situación de violencia es de gravedad, es una exigencia legítima que existan recursos para ese trabajo, pero no tiene que ver con un desvío de esos recursos para la atención a los varones. Al menos en Argentina nos encontramos en la situación de tener que poder discutir y solicitar a las instancias estatales encargadas de las políticas públicas para la atención a la violencia, que empieza a haber inversión de recursos para el trabajo con varones, y que sobre todo, digamos, se tienda a la profesionalización y a la remuneración de todas aquellas personas que están haciendo ese trabajo desde la sociedad civil de forma voluntaria. Porque también hay que poder pensar cuáles son las políticas de cuidado hacia las personas que cuidan, sobre todo en el Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras, ¿no? Donde muchas de estas personas lo hacen por una vocación militante y humanitaria, que no reciben no solo la remuneración necesaria, sino el acompañamiento del Estado para poder llevar adelante su tarea, una tarea que además es de riesgo, ¿no? Pero por otro lado, me parece que también es importante discutir que cuando se trata de estas políticas, no se trata de la política para los varones o de la política para las mujeres, sino de las políticas para abordar de manera integral la situación de violencia machista. Y eso puede después derivar en múltiples estrategias y políticas focalizadas para unas o para otros, pero estamos hablando de qué políticas destinamos a una problemática relacional de poder, ¿no? No hacia unas u otras identidades. Por otro lado, digamos, había una pregunta, digamos, en relación a esto que denominábamos cuarta ola feminista. Por un lado yo aclaraba que esta metáfora de las olas tiene que ver con una forma de periodización de los momentos de mayor auge, movilización e incidencia de los movimientos feministas, y en cada una de esas olas, que por supuesto no tenemos tiempo de reconstruir históricamente,
hay como diferentes variables o factores o elementos que llevan a caracterizar que hay un nuevo momento de auge. En el caso específico de esta cuarta ola, tiene que ver, digamos, con el surgimiento desde el sur global de una serie de movilizaciones que se expanden hacia el resto del mundo. Esto no es menor, porque la mayoría, o la mayoría no, sino todas las olas anteriores, tienen el epicentro de su surgimiento en los países centrales occidentales. En este caso estamos hablando que desde el sur del continente americano, con la movilización del Ni Una Menos, se expande una consigna, pero además un repertorio de acción colectiva, de acción de protesta, que no era el más tradicional y que tiene que ver con los paros internacionales y las huelgas feministas. Y además, estas demandas y estas movilizaciones ponen en el centro de la discusión la economía en términos feministas, la economía de cuidado, la sostenibilidad de la vida, el trabajo no pago y no remunerado, que de algún modo también permiten complejizar cómo se articulan, se entrecruzan los diferentes sistemas de dominación. Y no se puede discutir o interpelar la violencia patriarcal sin discutir el capitalismo neoliberal, colonial y racializado, por poner solo un ejemplo. Todo esto lo digo desde las intuiciones y pensamientos y reflexiones que van surgiendo al calor de la misma ola, ¿no? Hoy no estamos en condiciones de decir que esta ola haya terminado, es un proceso que estamos transitando, y caracterizarla durante el mismo proceso tiene el desafío de hacer un análisis político de coyuntura y no una investigación histórica con rigurosidad en términos justamente historiográficos, ¿no? Y por último, bueno, había una pregunta en relación a qué era esto de los cisgénero, pero otra compañera se encargó de explicarlo, creo yo, de forma muy sintética y correcta. Lo único que sumaría, digamos, a su explicación, que la pueden encontrar en el chat, es que el prefijo cis, que es C-I-S, significa del mismo lado. Es decir, que las personas cisgénero nos identificamos con el mismo género que nos asignaron al nacer. Lo contrario, digamos, a lo cis vendría a ser lo trans. Es decir, cuando una persona transita o transiciona hacia un género distinto al que le asignaron al nacer. Este intento de conceptualización sobre lo cis y lo trans proviene fundamentalmente desde los activismos trans para señalar que no existen varones trans y varones, como si aquellos varones sin el trans fuéramos varones originales, de fábrica, o más varones, sino que en todo caso lo que difiere tiene que ver con si ese reconocimiento o esa percepción en el mismo o en otro género respecto al que nos asignaron. Y por supuesto eso tiene consecuencias también en términos cotidianos y prácticos, porque en una sociedad que es transfóbica, ser cis y no trans también va a condicionar una trayectoria de privilegios. Por último, también me acercaban por WhatsApp la pregunta en relación a si los varones podemos ser feministas, ¿no? Una pregunta como bastante recurrente, polémica, que no puede ser como respondida desde una sola variable, pero también teniendo un tiempo acotado para compartir alguna reflexión al respecto. A mí lo que me interesa expresar en relación a esta pregunta, habiendo también cambiado mis posicionamientos a lo largo de estas trayectorias de activismo y de militancias personales y colectivas, es que tratemos de no preguntarnos eso. ¿A qué me refiero? A que la pregunta no sea por el ser feminista de los varones, en un sentido identitario, en un sentido de reconocimiento de nuestras credenciales políticas y activistas, sino que nos preguntemos en todo caso, ¿qué estamos haciendo los varones en nuestra práctica cotidiana para acercarnos a eso que los feminismos nos proponen? Es decir, no pensar la idea de varón feminista como una identidad, sino como una relación. ¿Cómo estamos llevando las propuestas feministas a nuestra práctica cotidiana, a nuestros espacios de socialización masculina? ¿Cómo estamos politizando lo personal? ¿Cómo estamos
reconociendo y renunciando a nuestros privilegios, cómo estamos erosionando los lazos de complicidad machista en aquellos espacios de socialización entre varones a los que las compañeras no llegan. Me parece que, más que preguntarnos por si podemos ser o no feministas, lo que nos tenemos que preguntar es qué estamos haciendo personal y colectivamente para llevar los desafíos que proponen los feminismos a nuestras vidas cotidianas, a nuestros espacios personales y colectivos. Creo que el mayor desafío de los compañeros está ahí, en escuchar lo que las feministas vienen produciendo y en intentar traducir esas reflexiones y esos aportes a nuestras prácticas cotidianas, personales y colectivas. Lo dejo por ahí, muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Luciano. Vamos a darle pase ahora al doctor Miguel Ramos, a quien también le hemos ya alcanzado por interno las preguntas, las inquietudes de nuestros y de nuestras participantes, ¿no?, que esperan, ¿no?, su respuesta. Doctor. Muchas gracias. Tengo una pregunta que pregunta cómo superar las actitudes de violencia sexual. Como ya exponía, la violencia sexual es un continuo, funciona un continuo con la violencia física y violencia emocional. Cuando nosotros nos acercamos a la selección de los varones que iban a participar en este estudio, conocíamos de varios que desarrollaban violencia física y violencia emocional, y sabíamos que había una gran probabilidad de que estas personas también pudieran ejercer violencia sexual. Y en un gran porcentaje no nos equivocamos. En el caso de los violadores sexuales que tenían alta frecuencia y niveles muy peligrosos de violencia física y violencia emocional, pero nos dimos con la sorpresa de que había muchísimos hombres que aparentemente tenían muy buenas relaciones con su pareja, que no se conocía que tuvieran violencia, otro tipo de violencia, pero que desarrollaban otras formas de violencia sexual. Esta investigación se hizo en el contexto, justamente en el contexto de nuestro trabajo de campo, se hizo en el contexto de las movilizaciones de Ni Una Menos. Y entonces aparecían hombres en las entrevistas y también en los grupos focales que decían estar en contra de la violencia contra la mujer, que inclusive participaban en las marchas de Ni Una Menos, pero que nos encontrábamos que tenían distintas formas de violencia sexual absolutamente naturalizadas. Consideraban que su comportamiento era absolutamente natural. Entonces, estamos, como decía Luciano, en un contexto de varones que ejercen violencia de todo tipo, y la violencia sexual es una forma más de violencia. O sea, la sexualidad es utilizado como un instrumento más del ejercicio de poder y dominación. Es un instrumento más de los hombres para lograr privilegios y para dominar y someter a nuestras parejas, a las mujeres. Entonces, el proceso es para mí el mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo deconstruimos esta manera de que hemos aprendido a ser hombres? ¿Cómo empezamos tempranamente este proceso? Porque en las trayectorias de estos hombres vemos cómo se han ido interiorizando y naturalizando todas estas prácticas sexistas, machistas y homofóbicas. Hemos visto que el tema de la homofobia juega un papel central y fundamental en el ejercicio de todo tipo de violencia, ¿no? Y la homofobia aparece tempranamente desde el hogar. Me acuerdo que uno de los varones me decía, mi padre, cada vez que yo lloraba, mi padre me decía afeminado. Yo no entendía qué significaba eso, pero sabía que era de lo peor. Y por lo tanto yo me reprimía de llorar para que no me diga eso, porque sabía que era algo atroz. No entendía, pero sabía que era... De esa manera hemos sido criados muchísimos hombres, ¿no? En la escuela es una selva de hombres. Hace 2 años o 3 años hubo un trabajo muy interesante que el título es muy sugestivo.
Dice, la escuela era ir como todos los días al matadero, porque los hombres teníamos que estar todos los días probando nuestra hombría, y estos hombres tenían desarrollado una serie de estrategias para lograr no ser feminizados y no ser ultrajados sexualmente por otros hombres, ¿no? Era o mostrarse supermacho, tomando la iniciativa de feminizar a otros hombres y de esa manera ganarse el respeto de otros hombres, o liarse a golpes para defenderse, ¿verdad? Entonces, hay otros hombres que están permanentemente con el temor de que a ellos les puede tocar en cualquier momento, aunque ellos no han sufrido directamente, pero siempre están a la defensiva. Y se interioriza profundamente ese terror a la feminización, ¿no? Y a la posibilidad de que otros hombres me puedan a mí someter sexualmente, que queda tan interiorizado y que juega un papel muy importante en todas las violencias. Y por lo tanto es importante trabajar de manera temprana desde el hogar y sobre todo en las escuelas, cómo rompemos justamente el espinazo del sexismo, del machismo, de la homofobia desde las escuelas. ¿Cómo podemos revalorar, por ejemplo, los sentimientos y las emociones de nosotros los hombres desde la primera infancia, ¿no? Sin ridiculizarlos y asumir que todos nosotros somos diferentes. Tenemos distintas formas de ser, de sensibilidades, de comportamiento, de forma de hablar, de expresarte, de caminar, de vestirte, etc. No todas son válidas y valoradas, y no tener siempre este peligro de la desvalorización a través de lo femenino. Eso hay que trabajarlo de manera muy temprana, ¿no? Para poder ir desnaturalizando y deconstruyendo esta manera que hemos aprendido a ser hombres tan dolorosa y que al final redunda en el ejercicio permanente de la violencia, ¿no? Es más difícil trabajar con hombres adultos, pero se puede. Y eso me lleva justamente a la tercera. Voy a dejar a la segunda pregunta que me hicieron para después, pero la tercera dice, es cómo trabajar, diríamos, y de qué manera puede ser exitosa trabajar reeducación, rehabilitación de hombres, ¿no? Desde Bolivia. Y aquí es muy importante, ¿no? Cómo podemos nosotros trabajar facilitar, diríamos, los cambios en hombres desde nuestros propios cambios. Porque allí la clave central y fundamental es que quienes tengan el papel de facilitación hagan un trabajo personal cotidiano. Como decía Luciano, no hay hombres que puedan decir yo no soy violento. Cuando empecé este trabajo, yo decía, bueno, yo no soy violento porque no maltrato, nunca he pegado a mi pareja, ni nada, pero haciendo un trabajo personal, y eso me permitió justamente participar en los grupos de Coreaje en México, que me dieron la oportunidad, pude darme cuenta de distintas formas de violencia que yo ejercía, pero que estaban tan naturalizadas que no me daba cuenta. Ahí he tenido que trabajar, y lo sigo trabajando, y va a ser un trabajo de toda la vida, de ir, diríamos, poniendo en evidencia mis machismos, mis micromachismos, mis necesidades de buscar, diríamos, privilegios que están ahí tan metidos, tan interiorizados, tan enraizados, que hay que ponerlas en evidencia permanentemente. Ese es el tema central. La herramienta más importante para trabajar facilitación de cambios a otros hombres es la experiencia de estar cuestionándote tú mismo y estar cambiando. Si no, entras rápidamente en complicidad con las violencias de las otras personas. Porque cuando tú escuchas lo que te están planteando estos hombres que participan en estos grupos de reeducación, si tú no has trabajado eso en ti mismo, te van a parecer naturales y vas a entrar en complicidad con estos hombres. Entonces es importante trabajar cotidianamente en ti mismo esto, ¿no? Entonces es el tema, diríamos, importante y central. La manera como podemos evaluar el éxito de un grupo de reeducación es justamente hablando con las parejas, no con los hombres, porque los hombres pueden decir maravillas, ¿no? Pero sus parejas, ¿qué nos dicen? ¿Qué posibilidad existe de llegar a las parejas y hablar con ellas y decir realmente si ellas consideran que estos hombres están cambiando, ¿no? Eso nosotros hicimos, por ejemplo, después de 4 años de trabajo con hombres
hombres de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, hicimos un trabajo de evaluación, pero preguntando a las mujeres, a las parejas y exparejas de estos hombres, si realmente estos hombres habían cambiado, ¿no? Entonces, eso nos da características de hasta qué punto es posible que los hombres cambien y qué obstáculos existen, ¿no? Y les digo que sí hay posibilidades de cambio de hombres adultos también. Respecto a la pregunta de cómo los violadores señalan de que lo hacen para que nunca se olviden de ellos. Yo no sé si esto lo hacen en el contexto de la relación de pareja, pero en realidad en el trabajo que he desarrollado de investigación, lo hemos hecho en el contexto de relaciones de pareja, y ciertamente, o sea, los hombres lo que buscan cotidianamente cuando desarrollan este tipo de violencia, sobre todo la violencia, la violación sexual, es dejar sentado su posición de poder y dominio, ¿no? Y como decía, existe un placer de la dominación, de sentirse superior y con eso voltear la tortilla, ¿no? De sentir ellos que están siendo humillados ante la negativa de las mujeres, ¿no? Porque le están negando el derecho a realizarse como hombre cotidianamente en el cuerpo de ellas, ¿no? Voltea la tortilla a través de la violación sexual, a través de la cual las están humillando, las están sintiendo totalmente desprotegidas, con una indefensión total, y por supuesto en algunos casos inclusive se convierten en una especie de dioses, ¿no? De plantear de que ellos son los que tienen el dominio y que ella depende totalmente de ellos, ¿no? Yo acá les leo un pedacito de un hombre que viola a su pareja, que dice, ¿no? Para que ella tenga claramente el hecho de que ella existe, está en este mundo, porque yo soy, inclusive puedo decir que le doy la vida, y ella tiene que hacer lo que quiera, así ella no quiera, porque depende de mí. Eso es lo que yo pensaba. Yo trabajaba, yo le daba todo el dinero, ella lo manejaba, yo decía entonces, ella tiene cierto poder porque ella me maneja el dinero. Ella compraba mi ropa, ella atendía la cocina, yo lo único que hacía era trabajar, traer el dinero, llegar y cuando yo estoy aquí, que se haga lo que yo quiero, ¿no? Entonces, eso de creerse casi prácticamente frente a ella como dioses es un tema interesante en diversos y terrible en diversos testimonios de estos hombres, ¿no? No sé si me he dejado de lado alguna otra pregunta, pero en fin, aquí lo dejo. Bien, entonces vamos a invitar a nuestro amigo Quique Vega, si es que tienen algunas preguntas para poder, porque todavía tenemos un pequeño espacio de tiempo, tanto con Luciano como con Miguel. Hola, gracias Javier, gracias Luciano, gracias Miguel, porque han presentado un tema con mucha información y conocimiento de la experiencia, de la reflexión vivencial y también producto del trabajo que desarrollan en estos últimos años. Yo tengo algunas preguntas que se las voy a retransmitir de lo que los participantes nos han hecho llegar. Algunas que son para los dos, ¿sí? La primera dice lo siguiente: ¿cuál es su opinión sobre el fenómeno de lo políticamente correcto que se evidencia en la masculinidad, en la actualidad, en las masculinidades postmodernas? Y la segunda es: ¿cuál es su opinión sobre la opresión intragénero que se realiza a hombres que no ejercitan la masculinidad hegemónica, pero si bien son subyugados por hombres con más poder? Esas serían las dos preguntas que yo les quería trasladar a ustedes, producto de lo que los compañeras han estado escribiendo por el WhatsApp, que me parece podrían ustedes dos brindarnos algunos alcances adicionales. Bien, entonces le damos pase a Luciano. Luciano, ¿podrías dar alguna respuesta?
Bien, a ver, en principio, digamos, me parece interesante poder situar y reconocer y ver en qué medida nos reconocemos, cada uno de nosotros, en esas correcciones políticas de las masculinidades contemporáneas, ¿no? No sé bien cuál es el sentido que se le está otorgando, digamos, a la idea de lo posmoderno, digamos, en la pregunta, así que no me meto, digamos, como en esa categorización, pero sí a poder pensar, digamos, el lugar de estas masculinidades contemporáneas, digamos, que de algún modo ya no son la masculinidad dominante tradicional que conocíamos un tiempo atrás, pero que efectivamente tampoco implican la superación del machismo, del patriarcado, de la heteronorma, ni mucho menos, ¿no? Miguel decía, nos podemos encontrar con un varón que asiste a una movilización de Ni Una Menos, que al mismo tiempo, digamos, está señalado por el ejercicio de violencias sexuales. Y bueno, efectivamente eso tiene que ver con hay un autor que yo suelo recomendar que se llama Joaquín Aspiazu, que retoma la idea de masculinidades híbridas, ¿no? Que no son ni las tradicionales, pero tampoco pueden ser catalogadas en el orden de lo nuevo, sino que de lo que se trata son de procesos de hibridación donde coexisten ejercicios, digamos, más tradicionales de las violencias con formas de adecuación a un contexto contemporáneo que cada vez da menos lugar a la impunidad con la que esas violencias eran ejercidas, ¿no? Y el poder, como lo sabemos, se perfecciona, se sutiliza, se hace más imperceptible, se acomoda, digamos, a las nuevas condiciones para poder seguir ejerciendo hegemonía, pero no necesariamente eso implica una transformación radical de las masculinidades. Yo no haría una caracterización desde la externalidad de esas formas de masculinidades híbridas en el escenario contemporáneo, sino que considero que muy probablemente todos nosotros acá presentes seamos parte de esas masculinidades. Y que en todo caso lo que nos tenemos que preguntar es en qué medida seguimos reproduciendo machismos, violencias y desigualdades en nuestra práctica cotidiana para ser cada vez menos parecidos a esas masculinidades que reprobamos y criticamos, y en todo caso parecernos cada vez un poquito más a las masculinidades que imaginamos que pueden ser efectivamente superadoras de este escenario de violencias que venimos caracterizando. Y hoy en función de eso es que pensaría justamente cuáles son como los desafíos, digamos, a los que nos enfrentamos y qué herramientas tenemos que ir generando desde el sistema educativo, desde los espacios comunitarios, desde las políticas estatales, públicas, pensadas, digamos, en un sentido más integral. No sé con qué tiempo contamos para estas reflexiones, así que lo dejo por acá, a ver si Miguel quiere agregar alguna otra cosita. Miguel, puede dar respuesta. Estamos en los tiempos, no se preocupen. Ok, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Luciano. Bueno, ¿qué puedo agregar? Yo estoy de acuerdo con que todos podemos estar, todos los hombres, inclusive todos los que estamos trabajando, diríamos, por cambiar esta situación, podemos caer justamente en un discurso de lo políticamente correcto. Es por eso que resulta sumamente importante que día a día nos estemos cuestionando. Yo tengo la suerte de trabajar cotidianamente con compañeras feministas. Tengo una compañera feminista que ha trabajado durante 20 años conmigo y que para mí ha sido un gran aporte porque siempre me está poniendo en evidencia aspectos que yo no me doy cuenta, que están tan naturalizados, que aparecen como correctas, pero que en realidad con la mayor sensibilidad y mayor trabajo que ella ha desarrollado, me ponen en evidencia y me ayudan, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener mucha humildad para seguir avanzando y asumiendo, digamos, que tenemos muy interiorizado, muy enraizado distintas formas de ejercicio, de dominación, de poder, de búsqueda de privilegios que hay que siempre estar cuestionando.
En el trabajo, por ejemplo, de reeducación de personas que ejercen, hombres, varones que ejercen violencia contra su pareja, nos hemos encontrado también con casos de compañeros facilitadores, y de cuando me excluyo yo, también hay de manera inconsciente la búsqueda, diríamos, de cuotas de poder a través de eso, y eso hay que cuestionarlo también, ¿no? Entonces hay una tendencia justamente de donde estemos, de manera a veces inconsciente buscamos cuotas de poder. Alguna vez me dijo una compañera feminista, pero claro, y yo estoy de acuerdo con su enojo, me dice, lo que pasa es que yo a veces prefiero que algunos compañeros más bien se alejen de este trabajo, porque siempre están buscando donde estén cuotas de poder para los varones, ¿no? Entonces, sí, eso a mí me cuestionó muchísimo, ¿no? Pero al margen de nosotros que estamos trabajando, ciertamente he visto cambios, porque vengo investigando de hace casi 20 años, veo cambios en el discurso de los varones, ¿no? Entonces, hay muchos varones que ahora se tratan de expresar un discurso de lo políticamente correcto, ¿no? Primero empiezan, no soy machista, yo no soy machista, pero, y empiezan lo otro, ¿no? El sistema patriarcal y machista tiene la capacidad todavía de ir adecuándose y cambiando las circunstancias, ¿no? Entonces, tiene ese poder de ir reposicionándose con lenguaje discurso, con distintos, y que eso hay que estar muy, muy, muy atentos, ¿no? Muy atentos para eso. Entonces, ciertamente es un peligro que tenemos de lo políticamente correcto. Respecto al otro, de la opresión intragénero, no sé a qué se refiere en realidad, pero voy a hablar en términos generales. No sé si he entendido bien la pregunta, pero siempre hemos hablado de que los varones no somos un grupo homogéneo. Hay que pensar en la interseccionalidad de sistemas de dominación, ¿no? Porque, por un lado, podemos hablar de varones que tienen el poder económico, el poder político. No podemos hablar lo mismo de varones blancos y con poder económico y político que un indígena, un varón indígena, un varón negro, no es lo mismo, diríamos, hablar de varones homosexuales que varones heterosexuales o transgénero. O sea, hay diferencias realmente, y entonces existe, diríamos, dominación y opresión a distinto nivel, ¿no? Que se va complejizando, y no solamente es un tipo de dominación de género, sino que trasciende, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, eso me lleva también a plantear desde el lado del feminismo, que justamente yo creo que lo tienen claro, que las compañeras feministas, por lo menos un buen sector del feminismo, no solamente puede luchar contra, diríamos, para alcanzar la igualdad, el ejercicio de derechos con los hombres, pero ¿de qué hombres estamos hablando? ¿No? Porque la mayoría de los hombres en este sistema capitalista estamos en una posición, diríamos, de menor poder. Hay millones de hombres en una situación de pobreza y de extrema pobreza, con pocas posibilidades de acceder a derechos políticos, económicos, civiles, etc. Es por eso que las banderas tienen que ir mucho más allá, o sea, al cambio de un sistema en el cual se reconozca para hombres y para mujeres, ¿no? Igualdad de derechos, ¿no? Igualdad de derechos y acceso a esos derechos políticos, económicos, sociales. Es por eso que el feminismo tiene que cambiar también, no solamente tiene que propugnar un cambio, no solamente para alcanzar igual derecho con hombres, sino del cambio en esta sociedad en el cual todos los hombres y todas las mujeres alcancemos a plenitud todo tipo de derechos, ¿no? Entonces, es por eso que la lucha, diríamos, del feminismo trasciende hacia cambios mucho más estructurales, ¿no? Bien, tenemos algunas otras interrogantes que nuestro compañero Quique se las va a leer. Quique, adelante. Sí, gracias.
Gracias, Javier. Sí, ya con esto creo que podemos, con esta última pregunta que puedan absolver tanto Luciano como Miguel, creo que podemos cerrar esta mañana de conferencias. Y está en relación a este fenómeno o situación que se presentó hace un par de años referido a las manadas, ¿no? Esta situación de violencia suscitada por grupos de hombres contra algunas mujeres, ¿no? Que se presentó en España, que también hubo en Argentina y que hubo alguna situación que guarda semejanzas acá en Perú. La pregunta es, ¿cómo observan ustedes estos fenómenos o estas situaciones de violencia colectiva que se han representado en diversos escenarios? ¿Cómo lo observan, cómo lo perciben, cómo lo reflexionan? ¿Y qué podríamos estar planteando, ¿no? Como una medida de respuesta, tanto desde la sociedad civil como desde el Estado y sus políticas públicas, ¿no? Bien, bueno, ahí seguro Miguel tiene más herramientas que yo por trabajar específicamente, digamos, en violencia sexual. Solo comentar, digamos, que parte de lo que venimos como reflexionando al respecto, me parece que también nos da algunos indicios de estrategias de abordaje, no necesariamente o no exclusivamente para con los varones que ejercen esas violencias sexuales, sino para pensar que el trabajo también tiene que ser hacia los grupos de varones. Me refiero a no limitar la estrategia de intervención a el vínculo interpersonal con el varón aislado, individualizado, sino a reconocer a partir de esos casos de violaciones grupales cómo funciona esa homosociabilidad, esa grupalidad de varones para la reproducción de las formas de violencia. Y así como podemos describir que en la violencia sexual hay una búsqueda de control y disciplinamiento hacia las mujeres víctimas de esas violencias, también hay una búsqueda de ratificación por parte del varón que ejerce esas violencias de su masculinidad ante el resto de los varones, ¿no? Como esas violencias son expresivas en el sentido de que buscan actuar la masculinidad bajo una forma de extremos, digamos, de expresión justamente, digamos, de esa voluntad de dominio, de control, de disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres, de disponer de sus cuerpos y así ratificar su masculinidad, su heterosexualidad y su virilidad ante sus pares varones, ¿no? Si en buena medida la búsqueda de estos varones tiene que ver, digamos, con el ser ratificados en tanto varones por los otros pares, también entonces las estrategias de problematización, de construcción, sensibilización o como querramos llamarle, de esas masculinidades machistas va a tener que estar dirigida a la grupalidad de varones, ¿no? Me parece que ahí es donde se reproducen estos mecanismos de complicidad que es necesario erosionar y que es una de las mayores dificultades, porque estos varones cuando se presentan en los vínculos interpersonales, individuales, con el terapeuta o con las mujeres, no muestran esas caras que sí muestran cuando están ante su grupo de pares varones, ¿no? Me parece que por eso hay que pensar como tarea feminista para los varones el llevar las discusiones a los grupos de varones, donde efectivamente que se reproducen y se normalizan esas prácticas violentas. Me parece que por ahí también hay que poder destinar nuestros esfuerzos. Sí, bueno, puedo. Sí, Miguel, adelante. Ok. Yo totalmente de acuerdo con Luciano. Yo creo que he hecho un buen análisis y ya lo decía que uno de los objetivos justamente de esta investigación que realizamos de la Universidad Fernando Cayetano Heredia era justamente también entre los varones respecto a la complicidad, ¿no? En la violencia sexual. Todo lo que hablaba Luciano en la homosociabilidad es un tema central, diríamos. Ya lo ha planteado en este trabajo de Gato, que uno de los elementos importantes justamente en la violación sexual, pero yo la generalizo, digamos, en la violencia sexual de distinto tipo, es que, sobre todo en el ámbito público, es el recibir el reconocimiento de los otros varones. O sea,
el cuerpo de las mujeres se convierte justamente en un campo de disputa entre hombres y un campo, diríamos, de realización como hombres y reconocimiento de los otros hombres sobre tu masculinidad. Porque aún todavía permanece el hecho de que, muy fuertemente, de que mi masculinidad y mi hombría depende del reconocimiento de mis pares, de mi hombría y mi masculinidad, ¿no? Y entonces eso se convierte en el motor de la sexualidad. Entonces, igual, en el caso, por ejemplo, no solamente de la violación sexual, en el caso, por ejemplo, del acoso sexual callejero, es clarísimo, ¿no? Cómo los hombres buscan el reconocimiento y el aplauso de sus pares, que los celebran, ¿no? Con todo este tipo de acoso sexual, que hay mucho de ultraje sexual, no solamente verbal, sino también de invasión del cuerpo de las mujeres, es celebrado por el grupo y es muy importante por este grupo de pares de su reconocimiento. En el estudio vimos también cómo los hombres señalan que eso se convierte en un campo de aprendizaje de la dominación hacia la mujer, la dominación sexual. Entonces es fundamental trabajar no solamente de manera individual el grupo de pares, y en ese sentido yo veo muy importante este trabajo de rehabilitación o reeducación de hombres que ejercen violencia contra su pareja, porque se trabaja en un grupo de hombres y no es el trabajo de un terapeuta directamente con el hombre, sino es un grupo en el cual los hombres van sintiendo que los hombres empiezan a hablar de otra manera, a expresarse de otra manera, y los cambios van siendo sostenidos por el grupo también. Y es importante, por ejemplo, empezar este trabajo desde muy temprano para trabajar de manera colectiva. Hay muchas estrategias, creo que Plan Internacional está utilizando esto aquí en Perú, lo he podido ver en la zona norte de Lima, que se trabaja, por ejemplo, capacitando a pares para que tengan incidencia en el grupo, ¿no? Y eso está resultando, por lo que estoy viendo, muy bueno, ¿no? Porque son hombres líderes con reconocimiento de liderazgo en su grupo, que están prácticamente cuestionando en el grupo estas actitudes, diríamos, de violencia sexual contra otros hombres y también contra las mujeres. Entonces es fundamental, importante trabajar de manera colectiva, como decía Luciano, ¿no? con el grupo de hombres y hacer incidencia, diríamos, en estos grupos de hombres para lograr cambios, y de manera cuanto más temprano mejor. Bien, entonces vamos a pedirles a cada uno de nuestros expositores que a manera de término, a manera de ya dar conclusión a estas primeras conferencias el día de hoy, pues puedan darnos como 3 ideas, fuerza, para que quede claro y un poco nos ayude a irnos a casa para seguir reflexionando, para seguir interiorizando. Yo no sé si puede comenzar Luciano. Súper breve, 3 ideas fuerza para los varones, ¿no? Politizar la vida cotidiana, para poder indagar en nuestra vida cotidiana aquellas desigualdades y violencias que aún reproducimos. Una vez que las identificamos, renunciar a ellas, renunciar a los privilegios y renunciar al ejercicio de la violencia. Y por último, romper la complicidad, trabajándolo de forma grupal y colectiva, que es la única forma de transformar la sociedad, de manera comunitaria, de manera colectiva y de manera grupal. Con eso creo que tenemos mucho trabajo por delante, así que sobran las palabras y sobre todo, digamos, hay que asumir ese desafío. Les agradezco mucho el espacio para poder compartir algunas reflexiones con ustedes. Gracias, doctor Luciano Fabri, por habernos acompañado en esta mañana, y esta es una de las tantas otras oportunidades que ya tendremos y coordinaremos para seguir contando después con sus reflexiones, ¿no? Con sus análisis, bastante importante. Vamos a darle pase a Miguel. Miguel, 3 ideas también, fuerza, que nos puedan ayudar, nos puedan seguir sirviendo, ¿no? En esta mañana. Bueno, yo lo que quisiera decir es que
quienes estamos trabajando, diríamos, por lograr facilitar, aportar a los cambios desde el lado de los varones, tenemos primero que trabajar cotidianamente y cuestionar cotidianamente nuestra vida diaria, el ejercicio de la violencia y el ejercicio de privilegios que podemos estar buscando. Eso es fundamental para poder lograr, diríamos, cambios más efectivos en nosotros mismos y facilitar los cambios en las otras personas con quienes trabajamos. Es un aspecto clave. Pienso yo que hay que seguir trabajando con los hombres, pero desde el lado de las propias experiencias de los hombres, ahondar mucho más en el trabajo con las emociones, la historia de las emociones, que es un tema central, trabajar mucho desde la escuela el tema del bullying homofóbico, de la violencia homofóbica, que deja graves cicatrices muy interiorizadas en los hombres y que, para mi modo de ver, forma parte del motor de la violencia masculina, no solamente contra las mujeres, sino contra otros hombres y contra nosotros mismos. Bueno, y en tercer lugar, creo que tenemos también un papel muy importante de seguir incidiendo en las políticas públicas. Creo que tenemos que aportar permanentemente en que exista una agenda donde se incorporen, digamos, aspectos que ya señaló, por ejemplo, Luciano en su presentación, en diversos aspectos, ¿no? No solamente en el tema de la violencia contra la mujer de parte de los hombres, porque eso ya es hablar de una situación a la cual no se quiere llegar, sino que hay que trabajar justamente en otros temas vinculados a la igualdad de género, en el tema de los cuidados, que es un tema central, y en otros aspectos en los cuales los hombres tenemos que involucrarnos con la misma responsabilidad con las mujeres. Tenemos que seguir aportando a una agenda pública y presionando para que ésta se pueda convertir en políticas públicas de igualdad de género. Gracias. Perdón, pues muy bien, nada, darle un agradecimiento al doctor Luis Fabri, al doctor Luciano Fabri, vamos a ir con la confusión a Luciano Fabri, muchísimas gracias, quien ha estado desde Argentina compartiendo con nosotros alguna experiencia, conocimiento también y reflexión. De la misma manera, un agradecimiento especial a nuestro amigo ya, porque es parte también de nuestro equipo de varones por nuevas masculinidades de Piura, Perú, a nuestro amigo Miguel Ramos, gracias por estar ahí, por habernos dedicado este tiempo, este espacio. A todos quienes están conectados, a quienes están conectadas, se les hace la invitación para hoy día, a partir de las 4 de la tarde, hora peruana, eso sí, no se olviden, hora peruana, de 4 a 6 de la tarde, tenemos la tercera ponencia que está referida a quién tiene la culpa, ¿no? Masculinidad hegemónica hacia una mirada sistémica de Sara Ver. Ella es una investigadora social, y luego tenemos nuestra cuarta ponencia que es sobre desromantizar y politizar la paternidad y los cuidados, a cargo de Leonardo García, ¿no? Que pertenece al grupo de articulaciones y masculinidades desde Ecuador. Hoy no se olviden, a partir de las 4 de la tarde. Luego, nosotros estamos activando nuestro canal también y información para poder darles todo el material o todas las conferencias grabadas para que ustedes puedan tener acceso, eso dando respuesta a algunas interrogantes que tenemos aquí de nuestros participantes. Nada, pues agradecerles, desearles que sigan teniendo un buen día del trabajo frente a las circunstancias que tenemos. Son circunstancias que nadie las imaginó, pero a las que, como todo especie, tenemos que adaptarnos y simplemente irlas superando. Nuestro agradecimiento final a cargo de nuestro coordinador general, el licenciado Luis Gómez, Quique Enrique Gómez Vegas. Quique, adelante. Tu audio, por favor. Gracias, Javier, por el pase y por esa transformación de nuestros nombres y apellidos. Bueno, nada, yo quiero agradecerles a todos, a todas y a todos quienes se han conectado esta mañana. Hemos tenido entre 125 y 145 personas conectadas, lo cual nos
nos genera mucha emoción por seguir impulsando este tipo de procesos, y obviamente a Miguel, sí, y a Lucho Fabri, a quien lo conocimos hace... Luciano. Y a Luciano Fabri, que lo conocimos hace poco tiempo, y empezamos a intercambiar ideas de cómo seguir soñando y pensando por un mundo más igualitario y equitativo, y a Miguel lo hemos tenido en Piura, en la casa, y discutiendo y conversando sobre cómo este reto del trabajo con hombres para la superación de la violencia, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos, a todas y a todos quienes se han conectado el día de hoy, nos han acompañado en en el inicio de este ciclo de conferencias. Nos reencontramos minutos antes de las 4 de la tarde, por favor, 3:45, vayámonos conectando para iniciar puntual la reunión y poder terminarla en los tiempos propuestos, como también lo estamos haciendo ahora. Ya son 10:57 de la mañana y estamos dando cumplimiento riguroso al tema del tiempo, porque es algo que todos debemos de interiorizar como algo de la democracia que tanto se requiere en nuestros países. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Luciano, muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos, a todas y a todos. Que tengan un fabuloso día el trabajo. Saludos para todos y para todas. Y vamos a cocinar los que tenemos que cumplir algunos roles producto del aislamiento. Nos vemos más tardecito. Gracias, buenos días. Nos vemos en la tarde. Gracias. Quique, da por terminada la reunión.